Tardes, mi nombre es Omar Ramírez Azuara y hoy vengo a exponer los temas que vimos de la materia de lógica. Mi maestro se llama Rubén Fortunato Cruz y hoy les voy a explicar el primer tema. El primer tema son de los conceptos de lógica. Los conceptos de lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, como proporciones, conceptos y razonamientos, para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Y ahorita les voy a decir unos ejemplos de los conceptos de lógica. Los conceptos simples son como miedo, hombre o perro. El predicado lógico simple se puede decir tengo miedo o ese hombre o corre perro. Ese hombre es mexicano. Tengo miedo a las abejas. Anda corriendo el perro. También les voy a explicar sobre los antecedentes históricos de la lógica. Los antecedentes lógicos de la lógica se dividen en tres partes, las cuales son lógica antigua o lógica clásica, la escolástica o medieval y la moderna. Y ahorita les voy a explicar unos tipos de clasificaciones o tipos de lógica. En esos hay la lógica formal, lógica deductiva, lógica inductiva, lógica informal, lógica matemática, lógica computacional, lógica institucionista, lógica reverente y lógica cuántica. La lógica deductiva es aquella que pertenece de razonamientos generales, ya a conclusiones particulares. Por ejemplo, si sabemos todos los habitantes de Estados Unidos son estadounidenses y Nueva York es una ciudad de Estados Unidos, son dos razonamientos generales. Ahora, la lógica informal. La lógica informal es aquella que analiza la validez de los argumentos que derivan un lenguaje. La lógica computacional es aquella que, derivando de la matemática, permiten desarrollar un lenguaje de programación que permite a los sistemas computacionales. La lógica relevante, también llamada lógica de relevancia, es toda lógica pertenecida a una de las familias de lógicos subestructurales o clásicas que imponen ciertas restricciones en la aplicación. La lógica institucionista o lógica constructivista es el sistema lógico originalmente desarrollado por A.N. Hertzsprung para proveer una base formal para el proyecto institucionista de Brouwer. ¿Cuál es la definición de lógica? La definición de lógica es una ciencia formal que estudia estructuras o formas del pensamiento, como proporciones, conceptos y razonamientos para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios. ¿Para qué nos sirve la lógica? La lógica nos sirve para saber qué cosas están bien o qué cosas están mal. Como se puede decir, yo ando exponiendo un tema y la otra persona me dice que estoy mal en esto. La lógica para eso sirve, para ver qué cosa está mal o qué cosa está bien. ¿Qué relaciones identificas que la lógica tiene con otras de las asignaturas que cursas? La lógica tiene todas las asignaturas. Por ejemplo, en la matemática, la lógica se puede utilizar en varias formas de la matemática, tanto como se puede utilizar en las fórmulas, en las divisiones o multiplicaciones o raíces cuadradas, etc. En todas las materias se utiliza la lógica, tanto como en español, matemáticas,
etcétera. ¿Qué estudia la lógica? La lógica estudia estructuras del pensamiento humano. ¿Has utilizado la frase resulta lógica? Se refiere a ser concreta la respuesta o a lo que te refieres. Cuando utilizas la frase de lógica es cuando te estás refiriendo a algo o como diciendo algo simple, que se refiere a algo como por ejemplo, le pueden decir algo de la matemática, que la raíz cuadrada de 2 pues fácil, te vas a la lógica, la raíz cuadrada de 2 pues puede ser 1 o 0.5 y así, pues, para eso se utiliza la lógica, para decir fácilmente sin hacer cuentas o algo. También les voy a decir los actos del habla. Es un tipo de acción que involucra el uso de un lenguaje natural y está sujeto a cierto número de reglas consecuenciales, generalmente principios pragmáticos que van más allá de la mera gramática, abarcando también un fundamento los aspectos comunicativos del mensaje. ¿Cómo se clasifican los actos del habla? Pueden ser directivos o ejercitivos. El hablante trata que el oyente haga algo, una acción que responde, etc. Hace referencia al ejército de un poder, un derecho o de una autoridad. Son directivos actos: invitar, preguntar, ordenar, poder, elegir, despedir, multar, etc. La definición de los actos del habla. Definición: acción realizada al emitir un enunciado con un fin comunicativo concreto. Los aspectos del habla se definen por una intención determinada del hablante, fuerza locutiva y por el efecto que producen en el oyente. Ejemplos del acto del habla. Les voy a dar 2 ejemplos de los actos del habla. 1. Ana: hay ropa tirada en el cuarto. 2. Bruno: se levanta y ordena la ropa. ¿Qué es contextualización? Implica tratar un asunto o acción haciendo referencia al lugar, entorno donde eso tiene lugar. También les voy a decir unos tipos tipos de contextos. Contexto simbólico, contexto material, el contexto de situación, contexto psicológico, etc. ¿Qué es un argumento? Un argumento es la expresión oral o escrita de un razonamiento o idea en el cual proporciona o tesis. Las cualidades fundamentales de un argumento son las consistencias y coherencias, entendido por tal el hecho de que el contenido de la expresión, discurso u obra adquirida un sentido o significado que se dirige a un interlocutor con finalidades diferentes. ¿Qué es estructura o elemento? Todo argumento posee una estructura que está formada por premisas y conclusiones. En los argumentos existe una conexión lógica o un paso de las premisas. Ejemplos de argumentos. Hay argumentos inductivos, deductivos, de autoridad, etc. Les voy a explicar lo que es un argumento deductivo o la definición de un argumento deductivo. Si la primera palabra de mi sobrino fue mamá y la primera palabra de mi hijo fue mamá, es probable que la primera palabra de todos los bebés sea mamá. La definición de argumentos deductivos. Los latinos son alegres, los venezolanos son alegres. Eso significa que los corocanos son alegres. Es como decir un ejemplo de los jóvenes de esta
actualidad usan mucho el celular. La premisa sería: los jóvenes en esta actualidad no pueden dejar el celular, etcétera. Bueno, pues esto sería todo por mí de los temas que más o menos que yo le entendí a los 4 temas de las 10 actividades. Hasta luego.